Buenos días, mi nombre es Alain y soy alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy hablaré de las características de los linfocitos y su relevancia en la respuesta inmune. Los linfocitos, al igual que el linaje mieloide, se producen en la médula ósea, derivando de la célula hematopoyética pluripotente. En el caso de los linfocitos, esta se convierte en un precursor linfoide común, que se puede comprometer con uno de dos linajes principales, el linaje de los linfocitos B y los linfocitos T. En el caso de seguir el linaje B, lo que va a hacer es que va a permanecer en la médula ósea para terminar de desarrollarse, mientras que en el caso del linaje T va a migrar hacia el timo para desarrollarse. En ambos casos se produce una célula virgen, un linfocito B virgen y un linfocito T virgen. Estos linfocitos viajan a través del torrente sanguíneo linfático para llegar a los órganos linfoides secundarios, como los nódulos linfáticos, el vaso y los tejidos linfoides asociados a mucosa o a piel. Ahora bien, una vez aquí se encuentran expuestos una gran cantidad de patógenos. En caso de que el antígeno de un patógeno corresponda a la región de complementariedad de su receptor, es decir, que esté de cierta afinidad uno hacia el otro o que concuerden, se va a formar un complejo antígeno-anticuerpo, en el caso de los linfocitos B. Y estos van a activarse, es decir, los linfocitos se van a activar para poder proliferar y diferenciarse, dando lugar a células o linfocitos B o T maduros. Una vez activados y que maduren, van a volver hacia el torrente sanguíneo y linfático para así llegar a los tejidos inflamados para ejercer la respuesta inmunitaria. Ahora bien, los linfocitos, aunque aparentemente son bastante parecidos, tienen una gran cantidad de linajes, funciones y fenotipos. Ahora bien, sus características, primero que nada, es que son los componentes principales de la inmunidad adaptativa. Es decir, todas las células de la inmunidad adaptativa son linfocitos. Ahora bien, a pesar de que esto es cierto, lo contrario no es así. Es decir, no por ello todos los linfocitos son parte de la inmunidad adaptativa, sino que hay excepciones como las células natural killer y otras células linfoides innatas que pertenecen al sistema inmune innato. Y a su vez hay algunas células de las que hablaremos más adelante que no se encuentran ni en el sistema inmune adaptativo ni innato, sino que se encuentran en un punto intermedio. Ahora bien, los linfocitos son las únicas células que producen receptores específicos frente a antígenos diversos. ¿Qué quiere decir esto? Que una población de linfocitos por lo general no va a tener un receptor idéntico uno a otro, a pesar de ser linfocitos del mismo tipo, sino que cada uno durante su maduración pasa un proceso de recombinación que hace que la estructura de su receptor en su sitio de unión al antígeno sea distinto. Y como es distinto, reconoce diferentes antígenos, es decir, le da la característica de diversidad. Y a su vez esta diversidad hace que un antígeno no tenga la misma afinidad frente a un receptor que a otro. Es decir, cada uno es específico, tiene una especificidad para el antígeno diferente. Esto es posible debido a que, a diferencia de las células inmunes innatas, estos linfocitos no se encuentran codificados en su línea germinal, es decir, no siguen simplemente una secuencia de genes, sino que lo que hacen es que antes de expresarse en forma de ARN mensajero, pasan el proceso de recombinación BDG, que les permite hacer un proceso de corte y empalme, que lo que hace es que a partir de una cantidad relativamente limitada de genes, produce una mucho mayor cantidad de proteínas debido a la recombinación de dichos. Esta cantidad llega a millones de diferentes linfocitos con receptores diferentes. Ahora bien, esta diversidad llega a un punto donde los linfocitos pueden incluso producir receptores que reaccionen hacia la propia respuesta antigénica de nuestro cuerpo, es decir, que puedan reconocer autoantígenos y por lo tanto generar una reacción autoinmune, por lo que es necesario que durante su maduración pasen un proceso de selección negativa para que estos linfocitos defectuosos no puedan ejercer su función en la inmunidad o en los tejidos del cuerpo, para que así no puedan dañarlos. Ahora bien, como ya dije anteriormente, son parecidos, pero su linaje, función y fenotipo son diferentes y a su vez tienen capacidad de producir respuestas y actividades biológicas muy complejas. Y el número total de linfocitos en un adulto sano es de 5 por 10 elevado a la 11. Ahora bien, ya hablamos de que los linfocitos componen la inmunidad adaptativa. Y hablaremos, pero ¿cuáles son los mecanismos de dicha? Hay dos mecanismos principales y es la inmunidad tumoral y celular.
La inmunidad tumoral hace referencia a aquellos patógenos que se encuentran en el medio extracelular, ya sea por ejemplo el plasma. Estos antígenos o patógenos pueden encontrarse con un anticuerpo que son producidos por los linfocitos B. Y estos anticuerpos, al unirse al patógeno, pueden inducir la neutralización del microbio, pues se induce a una falla en su función, es decir, que no pueden ejercer su función de forma normal. Puede inducir a su vez la fagocitosis, por lo general dirigiendo un macrófago hacia él, o a su vez puede iniciar el sistema de complemento, que es capaz de opsonizar y también de eliminar directamente un patógeno mediante el complejo ataque membranoso, del que hablaremos en otro video. Luego, la respuesta celular constituye multitud de células del sistema inmune, es decir, multitud de linfocitos T. Los más destacados de este tipo de respuestas son los linfocitos T citotóxicos, que lo que hacen es que es un receptor de célula T, que también hablaremos de su estructura más adelante, se une al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presente en todas las células nucleadas. Y lo que hace este complejo es que presenta un antígeno en caso de que la célula haya sido infectada. Una vez lo reconoce esta célula, lo que va a hacer es que va a establecer un espacio sináptico entre ambas, para así poder expulsar su contenido, sobre todo perforinas y granzimas, hacia el interior de la célula infectada, y así la va a eliminar. Esta célula puede estar infectada por un virus o también puede ser una célula tumorosa o cancerígena. Ahora bien, están las células T colaboradoras, que estas células lo que hacen es que interactúan en vez de con cualquier célula nucleada, como las células T citotóxicas, interactúan con células presentadoras de antígeno, como puede ser los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas, que a través de su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se unen. Y lo que ocasionan es que esta célula se active y tiene una diversidad de funciones una vez ya activada, ya que puede inducir a la activación de los macrófagos, aumentando su capacidad fagocítica, puede inducir la inflamación y puede inducir a la activación de linfocitos T y B. Es decir, puede inducir a la proliferación y diferenciación de las propias células T vírgenes, haciendo así que haya una mayor cantidad de células de memoria y de reguladoras del mismo tipo que ella, es decir, si un proceso de retroalimentación positivo, y a su vez puede hacer que el linfocito B termine de madurar y se convierta en una célula plasmática, y a su vez puede inducir un cambio de clase, que es el proceso mediante el cual una célula B puede producir un anticuerpo diferente a la inmunoglobulina M o E, es decir, un monómero. Y por último está un tipo de célula bastante peculiar, y son los linfocitos T regulatorios. Y como mencionamos anteriormente, todos los linfocitos pasan un proceso de selección negativo, mediante el cual aquellos linfocitos que expresan una actividad autoantigénica, es decir, que reconoce los autoantígenos del cuerpo y reacciona a ellos, se eliminan mediante la apoptosis celular. Pero una pequeña cantidad de estos linfocitos sobreviven para convertirse en linfocitos T regulatorios, que lo que hacen es que sirven como un filtro para aquellos linfocitos, ya sean T o B, que no hayan sido eliminados por este filtro y que tengan una reacción autoinmune. Al encontrarse con este y detectar que efectivamente están reaccionando a una molécula que pertenece a nuestro cuerpo, va a suprimir su actividad. Esto puede ser eliminando la propia célula, induciendo su apoptosis o su anergia, es decir, que la célula sigue existiendo pero no tiene actividad metabólica. Ahora bien, anteriormente cuando hablábamos de las peculiaridades de los linfocitos hablábamos de sus receptores y se mencionaba un punto que es su distribución clonal. ¿Por qué es clonal su distribución? Bueno, pues porque a pesar de que los linfocitos, al ser modificados en cada generación, presentan un receptor para el antígeno diferente con su propia especificidad y variedad, una vez el linfocito se ha encontrado con su respectivo antígeno, empieza a proliferar y empieza a producir copias idénticas del mismo, que empieza a generar receptores del antígeno clonados o clonales. Por eso es selección clonal, porque se forman copias idénticas con la misma especificidad y diversidad que el original. Aquí podemos ver dos ejemplos de dos linfocitos maduros que una vez reaccionan con su respectivo antígeno, que ambos antígenos pertenecen al mismo patógeno, pero reaccionan a partes diferentes del mismo, por lo que cada uno produce un anticuerpo diferente que reacciona a la misma célula y que potencia la respuesta inmune. Ahora bien, aquí están todos los subgrupos de linfocitos.
Estos subgrupos tienen distintas características y lo que más resalta a primera vista, por lo complicado que parece, es la selección de marcadores del fenotipo. ¿Qué quiere decir todos estos números CD3, CD4, CD8? Primero que nada tenemos que entender que estas son proteínas conocidas como clústeres o cúmulos de diferenciación. Estos cúmulos lo que nos permiten es identificar el estadio y el tipo de linfocito que estamos viendo. Esto debido a que estas proteínas funcionan como antígenos. Es decir, la proteína mediante distintos procesos inmunohistoquímicos pueden ser detectadas por cierto anticuerpo y nos permite marcar qué células pertenecen a cada tipo. Es decir, por ejemplo, mediante un anticuerpo podemos marcar todos los receptores o todas las proteínas CD3. Y esto nos va a permitir detectar que efectivamente nuestra célula marcada es un linfocito T. Y a su vez, mediante distintos procesos, siguiendo esta técnica, podemos detectar todos los distintos antígenos en la superficie de la célula para así detectar qué es. Ahora bien, cada una de estas proteínas tiene su propia función. Por ejemplo, la proteína CD3 funciona como un correceptor, que aquí podemos ver los receptores de los linfocitos B y los linfocitos T. Ambos receptores tienen su propia estructura bastante peculiar, y que a pesar de que ambos tienen sitios de unión al antígeno y ambos son parte de la familia de inmunoglobulinas, el receptor de los linfocitos B es bastante parecido a una inmunoglobulina o un anticuerpo, con la única diferencia de que tiene un dominio transmembranario que lo mantiene anclado al interior de la célula, o bueno, más bien lo mantiene anclado a la membrana, y a su vez tiene sus dominios intracelulares que les permite que una vez un antígeno pueda iniciar una cascada de señalización para inducir cambios en la célula. Y es lo mismo con la célula T, que es su receptor de célula T. Lo que hace es que de igual manera, mediante las cadenas alfa y beta, reconoce el antígeno. Y mediante el apoyo de los correceptores, conocidos como el cúmulo de diferenciación 3, puede iniciar una cascada de cambio intracelular. Aquí podemos ver tres clústeres diferentes. Es que a pesar de que son la misma proteína y tienen la misma función, puede variar sus cadenas. En este caso, por ejemplo, tenemos uno que tiene una cadena epsilon y una cadena delta, una cadena gamma y una cadena epsilon y una cadena zeta y zeta. Esto nos permite inducir la activación de un linfocito. Es decir, eso es el CD3 en la selección de marcadores del fenotipo. Y el CD4 y CD8 son también correceptores que se encuentran en este caso en las células cooperadoras o citotóxicas o reguladoras. Bueno, básicamente lo que nos permiten esto es que son un correceptor que se une al complejo mayor de histocompatibilidad de las células, que es este complejo que vimos anteriormente cuando hablábamos de la inmunidad adaptativa. Y es que este correceptor sirve para verificar efectivamente que sea un complejo mayor de histocompatibilidad y permite la activación de la célula, diferenciando entre el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2. Y por último tenemos a la proteína CD25, que es característica de los linfocitos T reguladores, es el marcador clásico. Y luego están los linfocitos B, que los linfocitos B tienen receptores para el fragmento cristalizado, tienen complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y un cúmulo de diferenciación 19 y 21. Y están aquí los linfocitos citolíticos naturales y los linfocitos T natural killer. Ambos son peculiares, pues ambos tienen el mismo marcador de fenotipo, clúster de diferenciación 16. Y lo peculiar de esto es que este es el mismo clúster que tienen los linfocitos natural killer normales. Es decir, estas células son hasta cierto punto parecidas a estos, pero distintos estudios indican que a pesar de ser una parte de la respuesta inmune innata, se encuentran en un punto intermedio, pues tienen receptores de tipo T, como las células, los linfocitos T de los que hablamos, pero tienen una función usual, pues solo reconocen una cantidad limitada de glucolípidos y lípidos que inducen a su actividad inmune. Ahora bien, aquí podemos ver de forma resumida las funciones de los distintos subgrupos de linfocitos.